entiendo que el territorio es solo el suelo que pisamos o una cifra en el mapa, pero el territorio es, ante todo, una construcción social, un espacio donde se cruzan nuestras relaciones de poder, nuestras carencias y nuestras esperanzas. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de ser espectadores y empezamos a ser los autores de nuestro propio relato? Durante mucho tiempo, otros han decidido cómo se debe ver nuestro espacio. Sin embargo, la soberanía no es solo un componente del Estado o un concepto de fronteras, es una práctica narrativa. Ejercer soberanía hoy es reclamar el derecho a contar nuestra propia versión de la realidad. Es romper el monopolio de la historia oficial para que el relato del barrio nazca de la voz de sus propios vecinos, devolviéndonos la autonomía sobre nuestra identidad. Vemos las calles que estaban siendo construidas. Vemos los cimientos de los lugares que habitamos. Aquí el arte no es un adorno ni una mercancía, es una tecnología social, un pretexto para encontrarnos y reconocer que el territorio nos pertenece. Cuando el barrio se narra a sí mismo, ocurre una subversión silenciosa. El espacio deja de ser cemento y se convierte en identidad. Esta tecnología social nos conecta con una cadena de memorias que viene desde muy atrás. Lo ancestral no es pasado muerto, es la raíz que sostiene nuestra pertenencia. La vida, la hierba, la fiesta, que la cosa está seria y el hampa no merma. Ojos de leoparda pa' esta tierra, pa' que no me vuelva y tíreme la buena, que pa' eso estamos. Nuestro es el camino y chimba que nos encontramos, pa' aguantar el viaje, pa' seguir de frente. Al reconocernos en esa historia compartida, el territorio se transforma, deja de ser un lugar de paso para ser un espacio de soberanía, donde el autoconocimiento nos protege contra el olvido y el desplazamiento. Que pa' eso estamos, nuestro es el camino y chimba que nos encontramos, pa' aguantar el viaje, pa' seguir de frente en esta vida, perra amor, pero voltaje. Es nuestra cuna la carriola, el bazar, el barrio, la energía es una sola, el mero voltaje de una paisa y una rola, aquí no se le La subversión más profunda no ocurre en los despachos, sino en las calles donde la gente se reconoce. Una comunidad que se narra a sí misma es una comunidad que recupera su territorio. Al final, somos lo que recordamos juntos. El arte es el puente, la memoria es la base y la soberanía es nuestra forma de decir que aquí estamos, que este lugar nos pertenece y que nuestra historia, por fin, la contamos nosotros. Millones de días empacando equipaje sin saber dónde ir. Entre hermanitos aprendiendo a resistir. Solo el que se arriesga tiene alas para vivir. Así no sepa dónde ir. Entre hermanitos se aprende a resistir. Bueno, pues yo creo que el arte, desde mi perspectiva, es como uno de los lenguajes como más genuinos que tiene el ser. Entonces siento que por medio de él es más fácil conectar con lo que las otras personas están viviendo, han vivido, han experimentado, piensan de lo que sucede en el territorio, y eso le da a uno también como la herramienta de conectar y de saber que estamos en un mismo territorio, y eso hace que definitivamente los contextos de todas las maneras nos vinculen. Desde mi experiencia con mi propio arte, que precisamente trabajo como con la arqueología y con las memorias arqueológicas del territorio, eso ha sido como fundamental para yo entender desde lo gráfico, porque hago parte
de este lugar y por qué pienso las cosas que pienso, sí, desde cosas elementales como lo que comemos y cómo lo que comemos influye en cómo nos terminamos conectando con las otras personas. A veces voy a otros territorios que no necesariamente son muy lejanos y como que uno va a Bogotá nomás y se da cuenta que la gente es distinta, que la gente piensa distinto, tiene como estructuras de pensamiento distinto y que todo radica en el clima, en el alimento. Entonces hay cosas como tan elementales que le permiten a uno ver que uno está muy arraigado a su territorio y el lugar en el que ha nacido y en el que ha vivido. Y bueno, el arte, que para mí es uno como de los lenguajes más genuinos que tenemos, como que nos da la posibilidad eso de verlo desde lo gráfico, desde lo oral, como con más claridad, como todas esas cosas que nos unen y que nos tejen. Aquí es donde el arte actúa como una tecnología social. No es un objeto para ser contemplado en silencio, sino un proceso para encontrarnos, imaginar y accionar. Digamos que la historia siempre ha sido como, o en su versión más moderna, se ha visto como un aspecto de alguien que narra una serie de sucesos que configuran unos hechos y unos relatos sobre un escenario, sobre un territorio. Eso siempre ha correspondido a un ejercicio de poder. El ejercicio de poder consiste en que el que narra la historia de Pereira le interesa es que los que han narrado, por ejemplo, la historia de Pereira históricamente, tienen un interés muy marcado en contar ciertas cosas, en contar ciertas hegemonías. Por ejemplo, acá hay unos intereses políticos detrás de una cantidad de historias. En esta ciudad se ve mucho más, por ejemplo, a este lado de la ciudad que es Oriente, digamos que el ejercicio de quien cuenta la historia. Por ejemplo, vamos a llevarlo al punto de vista de los museos. Los museos surgen en un contexto donde surge el modernismo, surge la idea de nacionalismo, surge la idea de una identidad nacional. Entonces los museos empiezan a configurarse, los museos nacionales empiezan a configurarse como esos escenarios donde a partir de una serie de objetos y una serie de elementos se narra una identidad, se consolida una identidad, se valida. Entonces esa tradición se ha extendido y pues siempre hemos entendido como la historia aquello que guardan esos museos, y eso que se guarda en esos museos muchas veces tiene una intención política y tiene una intención, pues por ejemplo en la ciudad se evidencia mucho también de unos entes o unos círculos que han ostentado un poder y que les interesa contar la historia desde esa posición de poder para que ese poder siga perpetuándose. Es por esto que ahí es donde surge como un elemento muy importante, cuando empiezan a surgir ejercicios que desde el barrio, desde las periferias, desde las diversidades, empiezan a configurar sus propios escenarios de poder a partir de los cuales narrarse, y empiezan a configurar sus propios museos o archivos, por así decirlo. Bueno, y digamos que a partir de ahí, de cuando empieza a democratizarse este asunto de los relatos, de los museos, de los archivos, es que ya empiezan a surgir esas otras historias, empiezan a tomar una importancia. Y además toman una importancia mucho mayor porque ya no es bajo esa mirada del externo que llega y cuenta una historia sobre, muy diferente cuando alguien desde el centro y desde las academias ha contado una historia sobre el barrio, a cuando se pueden empezar a generar relatos sobre la historia del barrio, desde el mismo barrio, porque digamos que se supera el estigma. El estigma es un problema muy bravo con el cual hemos cargado siempre estos grupos que habitamos las periferias, y es que siempre cuentan la historia de una forma incompleta. En cambio, cuando uno puede empezar a generar esos ejercicios de agenciamiento, a generar que la historia sea construida de manera colectiva, se cuenta también una historia completa, se cuenta una historia que rescata también una cantidad de saberes que también son muy válidos y que se han construido desde acá. Entonces, por esto que es muy importante que estos ejercicios y que la historia empiece a configurarse de esta manera, porque eso le corresponde directamente también con el ejercicio político. Vemos que también este ejercicio participativo de construcción de la historia, también igual que como
como decía ahorita, se empieza a conectar con el ejercicio político, el ejercicio de participación política y de gobernanza, que es como que cuando uno identifica la historia y lee la historia desde las realidades de las comunidades, empieza a identificar cuáles también son esas necesidades, cuáles son esas apuestas y cuáles son esos ejercicios que surgen para configurar el futuro y para configurar el presente de las ciudades, las políticas públicas, porque de lo contrario, así como sucede con la historia cuando se narra desde una perspectiva distante o externa, vamos a seguir estando supeditados a una cantidad de personas que dicen que las necesidades de este parche son estas o estos, sino que de verdad hay un ejercicio de lectura de qué es lo que está pasando en los barrios, de qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades y qué es lo que hay que hacer para que haya un proceso de cambio en estos espacios. Entendemos como tecnología social los métodos y las formas de hacer las cosas que nacen de la misma comunidad para solucionar un problema o transformar su realidad. Es tecnología porque es un saber aplicado que genera un resultado, y es social porque su combustible es la participación de la gente. Yo siento que los barrios y los espacios, este tipo de espacios siempre han sido lugares propios y siempre han sido lugares de pertenencia. Siempre hay un arraigo muy fuerte. El hecho es que muchas veces no se tiene conciencia de la importancia que tienen esos espacios para la configuración de la identidad de la ciudad y para la configuración de la historia de la ciudad a sí misma. Es por esto que en el momento en el que uno empieza a reconocer esos vacíos que hay en la historia y empieza a reconocer que no hay nadie que nos haya narrado, que hay muy poca memoria en relación a las historias que hemos vivido y que nos configuran, es en ese momento también en el que empezamos a apropiarnos de esa historia y empezamos a habitar los territorios en los que vivimos, en los que hemos crecido o a los que llegamos de manera mucho más consciente y empezamos a generar, porque como que generar historia es generar un ejercicio de participación política, que a la larga es pues lo que nos interesa, a lo que nos lleva la educación, a lo que nos lleva muchas cosas, es cada vez más acercarnos a sentirnos parte de ese entorno de ciudad y a saber que nuestras voces son importantes, nuestras historias son importantes y nuestras voces son importantes en la construcción de futuro. Recuperar la memoria no es un ejercicio de nostalgia, es entender que no somos individuos aislados, sino el resultado de una cadena de memorias que viene desde muy atrás. En Colombia y pues principalmente en nuestros contextos de ciudad, como en el caso de Pereira, es un contexto que está pues marcado por el ocultamiento de su historia en relación a la historia, la gran historia que es conocida como la gran historia de las ciudades, en las cuales hay unos grandes hitos. Por ejemplo, en Pereira hablamos de estos hitos, por ejemplo, del civismo, de la construcción de los grandes espacios, pues como de acá de la ciudad, y en los cuales la historia de los barrios y principalmente de los barrios populares queda relegada y existen muy pocos ejercicios desde la academia y desde la institucionalidad que se preocupen realmente por generar ejercicios de lectura de estos contextos. Digamos que en ese contexto las prácticas artísticas surgen como posibilitadoras de ejercicios en los cuales se pueda atender a esta necesidad de construir una historia alrededor de estos barrios. ¿Por qué? Porque por un lado las prácticas artísticas, o aprender a leer las prácticas artísticas, leer ya sea desde una canción, desde una pintura, desde la forma en la cual se ha narrado el territorio de otras formas más allá del lenguaje literario histórico que conocemos normalmente, desde esa perspectiva se puede empezar a reconocer otras voces y otras historias que han surgido desde estas márgenes. Y por el otro lado también, pues como que en el presente es un potencial. El entender esto nos lleva a entender como el arte y las prácticas como un potencial narrador, es un potencial generador de narrativa. Digamos que bien manejado desde una postura pedagógica y de formación-creación, el arte nos puede llevar a relacionarnos con otras personas y a construir relaciones en un entorno barrial que permitan que diferentes grupos que no han tenido muchas oportunidades o mucho acercamiento al ejercicio de narrarse, de ser conscientes de su historia y de ser conscientes además de la importancia de su historia en el contexto de la historiografía general, local y hasta del país, empiecen a generar ejercicios de relato. Entonces como que indagar en la memoria a través ya sea de las prácticas mismas que hay,
como a través también de empezar a generar relatos. Es algo que genera como una simbiosis. De alguna manera, cuando uno habla por ejemplo, de la práctica del tejido, de la práctica de tejer, de coser, que es una práctica que está implícita en nosotros desde hace mucho rato, y prácticas que se han venido dando, como el hip hop, por ejemplo, también, y que siempre han existido, se pueden leer como parte de la historia y pueden entenderse como parte de la historia. Y si desde las prácticas artísticas en contextos situados se puede empezar también a generar discusión alrededor de esto y empezar a generarse narrativas, pues digamos que se va configurando un panorama mucho más amplio a la hora de empezar a entender cómo funciona la historia, cómo se construye la historia desde abajo, pues como cuando se habla pues en teoría pues como historiográfica general, pero en este caso también desde los barrios, desde diferentes escenarios, desde las diversidades. Entonces el arte aporta eso. Al revisar el archivo del barrio, no solo vemos fotos viejas, vemos los pasos que nos permiten pisar con más fuerza el presente. Mango dulce, mango de azúcar, mango dulce. La soberanía narrativa es, al fin, el derecho de no ser olvidados. Mientras sigamos creando, revisando y habitando nuestra propia memoria, este territorio seguirá siendo nuestro, porque la historia no se pide, se construye. Baila, pisa,